Hola, soy Silvia Salinas y una vez más les saludo en este nuevo programa. Creo que no hay futuro sin innovación. Desde esta convicción, hace ya casi 10 meses, hoy seguimos la aventura de este programa en el que deseo confluyan mi ser y quehacer como antropóloga, como activista por los derechos y también de manera muy importante mi rol dirigiendo Catalítica, una empresa boliviana de alcance regional y global dedicada a promover la innovación social y organizacional. Para quienes nos escuchan por primera vez, una brevísima introducción de qué es Futureando y cuál es el concepto que está detrás. Bueno, Futureando es un programa para pensar y co-crear el futuro desde distintas temáticas, perspectivas y latitudes. Es una invitación para hacernos protagonistas y también corresponsables de un futuro de bienestar, de crecimiento y sostenibilidad desde y para las personas. Hoy la pregunta que nos convoca, que sin duda aborda un tema muy relevante que además nos invita a la autorreflexión es inclusión laboral y neurodivergencia, de los sesgos a la evidencia. Se estima que una de cada 32 personas se encuentra dentro del espectro autista. El 85% de las personas autistas están desempleadas o subempleadas en actividades que no van acorde a sus capacidades. Y bueno, el invitado de hoy, que es alguien que en breve voy a presentar, tiene que ver y dirige una empresa que se llama Specialisterne, que opera en 26 países y que han colocado a más de 10.000 personas a nivel mundial que están en este espectro de lo que es la neurodivergencia y sobre lo cual vamos a aprender hoy y vamos a tratar de realmente transitar de lo que son los sesgos, los supuestos, los mitos, los tabús a la evidencia para abrir también nuestra mente para comprender mejor una realidad que, como ya decía, afecta a una de cada 32 personas, particularmente lo que es el autismo, pero ya también nuestro invitado nos explicará que no solamente hablamos de autismo, sino también de otras condiciones. Bueno, mi invitado de hoy es un mexicano de oro, como decimos en Bolivia, Rubén Romo, quien actualmente dirige en la TAM esta empresa que ya les comentaba, Specialisterne, no sé cómo se pronunciará Está correctamente, bien, ya está me bien. dices, sí, bárbaro, la cual trabaja la inclusión en el ámbito laboral de personas que se encuentran dentro del espectro del autismo. Podría seguir realmente con una presentación muy formal de Rubén. Él me ha compartido, como lo hacen todas y todos los invitados, su hoja de vida resumida. Sin embargo, yo quisiera más bien, y siguiendo el formato del programa, escuchar en primera persona cómo se presenta Rubén, qué nos cuenta sobre su trayectoria y cuáles son sus motivaciones para trabajar en el tema que hoy nos convoca. Así que con una muy cordial bienvenida y un abrazo desde Bolivia, estimado Rubén, un abrazo desde aquí hasta Ciudad de México. Quiero darte la bienvenida y pedirte si te puedes presentar a nuestra audiencia. ¿Quién es Rubén Romo y cuáles son sus motivaciones y un poquito de tu trayectoria profesional y personal, por favor? Lo que quieras compartirnos. Sí, gracias Silvia. Bueno, pues mucho gusto a todos. Gracias Silvia por la invitación al programa. Pues, yo soy Rubén Romo Esquivel, nací en Ciudad de México. Me considero un ciudadano del mundo, ¿no? Si bien soy mexicano, creo que al final del día todos tenemos que tener ya esta perspectiva global, ¿no? O sea, lo que hagas localmente impacta globalmente, ¿no? Y creo que en estos tiempos eso se vuelve cada vez más relevante, ¿no? En diversos temas sociales, ambientales, etcétera, ¿no? Pues bueno, básicamente, aunado de esos temas, siempre yo tuve una profunda inclinación precisamente hacia temas de bienestar social, ambiental, etcétera. Y bueno, cuando yo estaba más joven, pues todavía no existía ahora lo que se le llama el ESG o el ASG en español, etcétera, ¿no? Esta nueva forma de hacer negocios que yo le llamo, ¿no? Que es Environmental, Social y Governance, ¿no? Y bueno, recientemente, bueno, en estos últimos años que ya ha dado un boom este tema, pues bueno, estudié en la Universidad de Nueva York un diplomado sobre ese tema. Y bueno, pero previamente, pues estaba yo en la parte de negocios, estudié comercio internacional, después hice un MBA en el IPADE, que es un instituto de México de alta dirección. Y pues pasé por diversos trabajos, siempre intentando ver el tema de hacer un impacto social, entendiéndolo un poco desde
la perspectiva o la limitante que pudiera tener en una empresa que pues todavía se manejaban bajo la premisa de que lo más importante para la empresa era hacer dinero, ¿no? Afortunadamente ha venido esta nueva forma de hacer negocios donde entran las empresas B que les llaman, ¿no? Las B Corps, las ASGs, etcétera, donde empieza ya a cambiar un poco la mentalidad y se habla de que las empresas están ahí para hacer un bien, ¿no? Para hacer un bien a la sociedad y obviamente generar también recursos para poder ser sostenibles en el largo plazo. Pero si no dan un bien a la sociedad, ese modelo tarde o temprano se quiebra, ¿no? Porque como dicen, pues es que no le puedes vender por tiempo indefinido a una sociedad que tarde o temprano va a quebrar, ¿no? O sea, eso es a veces lo que no entienden algunos empresarios, ¿no? A veces los empresarios están muy enfocados en el corto plazo y tienen que pensar más en el largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí empiezo a caminar y afortunadamente tuve pues, precisamente la fortuna hace 3 años de llegar a Specialist Turn y cuando vi su modelo de negocios fue un modelo que me enamoró, ¿no? O sea, porque dije, esto es una empresa como debieran de ser todas las empresas en el mundo. Somos sí una empresa que genera, vende servicios, que genera dinero, pero precisamente para conseguir un tema de sostenibilidad, pero nuestra prioridad es hacer un bien social, que es darle trabajo a las personas con neurodiversidad, porque tienen diferentes retos, ¿no? Entonces, pues bueno, como te digo, pues me considero un ciudadano del mundo, me gusta levantarme todos los días sabiendo que mi trabajo impacta de alguna forma a la sociedad, ¿no? Que no solamente es un trabajo para hacer más ricos a ciertos grupos empresariales, sino que lo que hacemos realmente está cambiando el mundo. Y pues bueno, eso es un poquito de mí, ¿no? Mil gracias, Rubén, y qué inspirador. Y ciertamente, pues nada, a lo largo del programa vamos a ir conociendo un poco más de la empresa y de ti. Y como tú ya planteas, ¿no? Creo que hay dos conceptos bien importantes. Esta idea de la ciudadanía global, que como tú decías, lo que yo hago en mis 5 metros cuadrados, como dicen, también tiene un impacto mucho mayor. Y el tema también creo que vinculado a estos valores, ¿no? Que hoy van también planteando nuevos paradigmas de liderazgo, etcétera, que son la coherencia, la importancia de los valores. Creo que hay otras alertas también sobre la importancia de repensar, como tú dices, los modelos de negocio, los paradigmas y las expectativas que los subyacen, como incluso el tema de los riesgos, ¿no? El Foro Económico Mundial ha lanzado un informe que alerta, o sea, nuevamente trabajar por la paz, por la inclusión, etcétera, no son solo temas pues de las áreas sociales, sino que han entrado a formar parte también como temas importantes de la agenda de discusión de desarrollo y la agenda económica, ¿no? Entonces me parece que son unos temas súper, súper importantes para pensar y también co-crear el futuro desde donde nos toque, ¿no? Desde donde nos toca. En ese sentido, y para empezar o continuar más bien la conversación que di un breve pantallazo al inicio sobre el tema de la neurodivergencia, quisiera pedirte que pues sintonicemos, que nos aclares qué es la neurodivergencia, cómo se relaciona con el autismo específicamente y qué otras formas hay de neurodivergencia y cuál es su incidencia poblacional en este momento. Sí, pero mira, está lo que ahora le llamamos los neurotípicos y los neurodiversos, ¿no? Perdón, los neurotípicos y los neurodivergentes, porque todos somos neurodiversos. ¿Qué significa esto? La mayoría de la población, digamos que si ponemos unas bandas, o sea, digamos que la forma en que el cerebro procesa cierta información cae dentro de esas bandas, ¿no? Entonces podemos decir que somos neurotípicos. Pero hay personas que salen de esas bandas, ya sea para diversas cuestiones o habilidades, ¿no? Habilidades de comunicación, temas de habilidades de memorización, etcétera, ¿no? A las personas que salen de esos puntos se les ha llamado ahora neurodivergentes. Y esto no es nada malo, es parte de la naturaleza. De hecho, si, a veces nos gusta compararlo pues, con ejemplos pues sí, de la biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, decimos, oye, ¿cuántos osos hay, ¿no? ¿Cuántos tipos de osos hay? Bueno, pues ahí ayúdame si quieres, Silvia, pero está el oso panda, el oso grizzly, el oso polar, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos.
tipos de osos y todos tienen características diferentes. De hecho, puedes ver incluso que están adaptados a sus ambientes, ¿no? Esto es una diversidad. En la naturaleza humana también existe esta diversidad no solamente a nivel biológico, en el tema de razas, etcétera, sino que a nivel neurológico también sucede. Em, Hay gente que tiene ciertas habilidades en otras y otras que no son tan hábiles para otras cuestiones, ¿no? Entonces, por eso es que ahora se les llama de neurotípicos, que somos los que caemos dentro de una banda particular, y los neurodivergentes que salen un poco de esta banda, ¿no? Em, Sin embargo, en nuestra sociedad, a veces el que ciertas personas se adapten de acuerdo a la neurodivergencia que les tocó vivir es complejo. Dentro de neurodiversidad, ¿por qué hago este comentario? Porque dentro de las neurodivergencias podemos hablar de autismo, dislexia, dispraxia, discalculia, síndrome de Tourette, TDAH, incluso también temas de ansiedad ya se están incluyendo en estos puntos, ¿no? Entonces, el autismo en específico, o sea, nosotros como empresa, especialista, no lo dijiste bien, el nombre chistoso es porque está en danés y significa los especialistas, ¿no? Eh, Nosotros trabajamos todo tipo de neurodivergencias. Sin embargo, la mayoría de nuestro trabajo se enfoca en autismo porque el autismo es la condición neurodivergente que más retos presenta a las personas que lo viven para poder ubicarse en un empleo, ¿no? ¿Por qué? Porque el autismo en específico, por ejemplo, donde golpea un poco más es en los temas de comunicación, interacción social, etcétera, ¿no? Y ahí hay que decirlo, hoy día los procesos de reclutamiento y selección de las empresas están hechos por neurotípicos para ser pasados por neurotípicos. Y, por ejemplo, las entrevistas de trabajo, más que a veces una entrevista para realmente ver los conocimientos, que sí entiendo que están las entrevistas por competencias y demás, sí, pero la realidad es que son más un ejercicio de interacción social. Y lo ponemos muy ejemplo, ¿no les ha pasado cuando platicamos o capacitamos a gente de recursos humanos? ¿No les ha pasado que hay alguien que hace una entrevista por competencias hermosa y que cuando empieza a trabajar no funciona? Y la mayoría nos responde que sí les ha pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque más bien lo que mostró en esa entrevista es que tiene las competencias de habilidades sociales altas, o sea, saben cómo desenvolverse. Una persona dentro del espectro del autismo generalmente tienden a tener estas habilidades no tan desarrolladas y por eso les cuesta trabajo colocarse en empleos, ¿no? Entonces, bueno, me extendí ya un poquito, pero bueno, eso es en general el tema de cómo se define ahora el tema de neurodiversidad entre los neurotípicos y los neurodivergentes. No, mil gracias, sí, qué interesante. Bueno, realmente estamos en una época, ¿no? Donde los temas de salud mental, ansiedad, todo esto son unos temas que han empezado a realmente posicionarse como temas clave, no solo de salud, sino de bienestar, pero además temas de desarrollo, temas vinculados con, bueno, la juventud. Bueno, creo que hay múltiples aristas y es un tema que pues no, tal vez no lo hemos trabajado en términos de prevención y de generar realmente las respuestas sociales en términos pues amplios, ¿no es cierto? Normativas, etcétera, hasta los procedimientos como nos planteas que sean, que puedan dar respuesta, ¿no? A esta neurodivergencia, esta neurodiversidad. Entonces, me parece tan interesante porque escuchándote yo decía, bueno, algún tema que yo trabajo más desde el lado de género es este tema, la diferencia entre diversidad y desigualdad, por ejemplo, ¿no? Y que cuando tú tienes condiciones de diversidad, pero también de desigualdad, medidas estándar, como dices, el proceso de reclutamiento solamente van a reforzar, sino expandir las brechas existentes, ¿no? Entonces ya tienes un augurio de exclusión casi automático, ¿no? Sin pasar siquiera la entrevista porque hay estos patrones. Entonces, conectando con lo que me comentabas, quisiera preguntarte, ¿cuáles son los mitos, los tabús y los sesgos más frecuentes que hay, digamos, respecto a las personas autistas? O sea, yo me estoy imaginando si hiciera un sondeo en familiar, digamos, o en mi círculo cercano de, a ver, te digo autismo y
y respóndeme cuáles son, qué se te viene a la mente, ¿no? Pues no sé, tengo también un juicio y unos supuestos, pero quisiera preguntarte desde lo que es más la evidencia, la ciencia, los estudios que hayan podido realizar, ¿cuáles son estos mitos y tabús y cómo podemos también, que será la siguiente pregunta, pero si la quieres enlazar, cómo podemos realmente pasar lo que decíamos de los sesgos, mitos, tabús, a la evidencia? Sí, claro. Mira, hay un ejercicio que hacemos generalmente con las compañías cuando empezamos a hacer un proyecto y en un proyecto de inclusión, porque pues, la verdad es que la gente autista, si bien te restan ciertas habilidades, bueno, todas las neurodivergencias, si bien te resta ciertas habilidades, te suma en otras. Es parte de la naturaleza, ¿no? O sea, tú no eres tan hábil en una cosa, pero en otra eres muy hábil. Es lo mismo, pasa lo mismo con la neurodiversidad. Hacemos un ejercicio y le preguntamos a las empresas, oye, ¿tú qué es lo primero en lo que piensas cuando escuchas autismo? Y ahí es donde salen los sesgos. Y generalmente hacemos una nube de palabras y lo que aparece en ese primer ejercicio es discapacidad, problema, falta de comunicación, en fin, puras connotaciones pues negativas, ¿no? En México, por ejemplo, nos pasó que en un ejercicio salió la palabra niños. ¿Por qué? Porque en México todavía pues, los temas que se hablan de autismo en el país tiene que ver mucho con niños, ¿no? En México se habla de autismo hace unos 10 años, más o menos, ¿no? Pero pues a la gente se le olvida que los niños crecen y también pues hay adultos autistas, ¿no? Y bastantes. Pero bueno, generalmente son connotaciones negativas. Y después de que hacemos los proyectos, hay un cambio de 360 grados y eso es parte de lo hermoso que se hace en esta empresa, ¿no? Eh, como palabras como responsabilidad, puntualidades, compromiso, cariño, desarrollo, trabajo, etcétera, ¿no? O sea, empiezan realmente a conocer a las personas, ¿no? Entonces, las primeras palabras son precisamente los mitos, ¿no? O sea, el tema de que es todo un problema, ¿no? Y también hay otro mito, ¿no? O piensan que son discapacitados prácticamente, o hay los que dicen, no, es que son Superman, ¿no? Porque también hay muchas películas, ¿no? Como Rain Man, otro tipo de películas, ¿no? Que bueno, que algunos de esos casos, por ejemplo, la de Código Enigma, de la persona que descifró los códigos para el tema de la Segunda Guerra Mundial, eh, con Alan Turing, a ver, es cierto, o sea, sí, Alan Turing era autista y gracias a precisamente a sus habilidades de atención a detalle, entender patrones, etcétera, fue que pudo descodificar este tema, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que sí existen estos dos extremos, o sea, los que, por ejemplo, dentro del espectro del autismo se habla de un espectro porque hay diversos niveles y condiciones, ¿no? O sea, sí tenemos los que requieren un apoyo muy fuerte. Y pues sí, es difícil que sean como funcionales en un tema laboral, ¿no? Pero también existen estos que tienen pues habilidades impresionantes, pero no es que sean únicamente los dos extremos. La realidad es que, o sea, la mayoría está en el medio, ¿no? O sea, no son discapacitados ni son supermans, ¿no? Pues, es gente que es muy buena para ciertas actividades y en otras no tanto, ¿no? Entonces, estos son algunos de los temas, ¿no? Otros mitos, la gente autista no puede trabajar, ¿no? Porque dicen, oye, por el tema de los problemas de comunicación. Pues no, o sea, sí pueden trabajar siempre y cuando em, ellos pasen por un proceso de formación para que sepan cómo manejarse o desenvolverse en el mundo neurotípico y de la misma forma que las empresas se comprometan a entender cómo trabajar con las personas neurodivergentes, ¿no? O sea, tiene que ser en dos vías. Si nada más va por una vía, no funciona. Al momento en que logramos eso, las personas se vuelven sumamente exitosas en sus trabajos y tenemos N cantidad de casos de éxito en Specialister, ¿no? De chicos que empezaron a trabajar en empresas con este programa, con esta formación, con este acompañamiento, y hoy son gente sumamente exitosa, incluso de los mejores en su trabajo, eso sí lo podemos decir. Tenemos muchos casos de éxito donde hoy día tenemos documentado cómo incluso se han convertido en gente mucho más productiva, ¿no?
también precisamente porque sus condiciones, sus habilidades los hace muy hábiles para ciertas cosas. Por ejemplo, em, temas sobre todo en las áreas de IT, son sumamente hábiles. Parte de las habilidades que tienen más desarrolladas las personas autistas es el tema de identificación de datos, patrones, memorización, o sea, tienen una memoria espectacular. Te digo, la mayoría, ¿no? Te digo, no, no quiero generalizar. Cada persona es única, irrepetible insustituible. Y bueno, pero hay como ciertas generalidades, pero no significa que todos las cumplan, ¿no? Entonces, estas habilidades precisamente, por ejemplo, los vuelven muy eh, buenos para temas de actividades de programación, software testing, QAs, identificar errores en programación, porque identifican de volada errores en la programación, ¿no? Y pues tenemos muchos chicos que hoy trabajan en altas empresas de tecnología que son reconocidos como los mejores software testers de la compañía, ¿no? Entonces, son parte de los mitos, ¿no? Otro mito es que a la gente autista le molesta muchísimo los ruidos fuertes. A ver, sí a la mayoría les molesta, pero nuevamente es un espectro y hay chicos que no, o chicas que no. Em, yo conozco autistas que les gusta el rock pesado, ¿no? Entonces, o sea, nuevamente son mitos, ¿no? Otro mito, no pueden trabajar en actividades de atención a público porque implica comunicación, que es donde, en teoría, de donde más cojean, ¿no? Hoy día tenemos un caso de éxito en Barcelona que se llama Casa Batlló, que es un museo, un edificio edificado por Gaudí, y hoy ahí hay más de 100 personas neurodivergentes, la mayoría autistas, que trabajan en todo tipo de actividades en el museo, muchas de ellas de atención a público. Y dice, oye, ¿cómo lo logramos? Oye, entonces sí se puede. Sí, sí, claro que se puede. Con el acompañamiento adecuado, con el entrenamiento adecuado, se pueden lograr estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchos mitos, y creo que mitos basados por el desconocimiento de la condición, ¿no? Más en unos países que en otros, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es parte de los mitos y las realidades que impactan en este tema. Gracias, Rubén. Qué interesante. Y uno empieza, bueno, y me vienen las ideas de que realmente este desconocimiento no solamente obviamente está generando exclusión, discapacidad, perdón, discriminación, Discriminación. injusticia en base al desconocimiento, ¿no? Realmente, aunque entendemos que hay distintos grados y una gran diversidad a su vez, ¿no? Dentro de lo que es autismo, no es una etiqueta uniforme, digamos, y no debe ser incluso una etiqueta. Pero me parece tan interesante y me han dado tantas ganas de conocer, bueno, este museo. Ojalá pueda darlo, me voy a apuntar porque sí, creo que voy a estar en Barcelona en los siguientes meses. Y me parece tan interesante tener estos ejemplos, ¿no? Porque pues uno puede hablar, decir muchas cosas, etcétera, tratar de convencer, usar mejores y no tan buenos argumentos, etcétera, pero en realidad el ejemplo es el que habla por sí solo realmente, ¿no? Entonces, conectando con con este, tal vez este buen ejemplo más grande, ¿no? Porque entiendo que son, como decías, más de 100 personas, mientras que en otros tal vez son algunos casos más aislados. ¿Cuáles son los principales cambios o factores de éxito en una empresa o en una organización? ¿Dónde hace el clic? Porque el proceso, digamos, de cambio del todo el tema de contratación es, por supuesto, una puerta de entrada, ¿no es cierto? Ese es el punto de partida y se puede trabajar, pero entiendo que si no trabajas en toda una cultura de la organización, en todo lo que tiene que ver con la comunicación, etcétera, pues no, eso no es ni sostenible, porque haces pasar a alguien, es como en una casa, ¿no? Le abres la puerta, pero en realidad al final no tienes la capacidad de hacer que se sienta bienvenido, bienvenida y que se sienta parte de, que además es un tema, un elemento clave de inclusión, ¿no? La inclusión es realmente cuando la persona se siente parte de algo y parte importante, ¿no? No la quinta rueda del carro. Entonces, ¿cuáles son los principales aprendizajes y tal vez comentarnos un poquito sobre cuál es el planteamiento, el método, ¿no? que ustedes utilizan? Sí, mira, aquí lo importante.
como bien comentas, es importante hacer inclusiones, no incrustaciones, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Por inclusiones y es parte de nuestra metodología, hacer un diagnóstico que de hecho es sin costo para las compañías para definir en qué posiciones estas personas pueden dar un alto valor, ¿no? Y ojo, no se trata de que lleguen y vamos a crearles posiciones, no, tienen que ser posiciones que le agreguen valor al negocio, ¿no? O sea, posiciones que ya tienes, o sí pueden ser de nueva creación, pero porque se definió que para la empresa es importante tener esa posición. O sea, no es decir, vamos a crear una posición para poder contratar a una persona autista. No, o sea, no se trata de eso. Se trata de, vamos a crear una posición porque porque el negocio lo requiere. Si esa posición puede ser ocupada por una persona autista, ideal, ¿no? O sea, incluso si puede ser más productiva una persona autista en esa posición, es lo ideal. Entonces, lo primero es definir qué posiciones son las rentables, las acordes. ¿Por qué? Porque si no, el día de mañana, si hiciste una incrustación, como te dije, o sea, cuando las cosas se ponen difíciles en el negocio, son las primeras que cortan. Y no se trata de eso. Entonces, primero definimos esas posiciones y bueno, nosotros apoyamos con todo el reclutamiento y la selección, pero lo importante del proceso son los temas formativos, ¿no? Los chicos están con nosotros en un proceso de formación, le llamamos sociotécnica laboral, donde precisamente los enseñamos a interactuar en este mundo neurotípico y la parte más importante es la formación de la empresa. O sea, lo que te comentaba, que la empresa aprenda cómo interactuar con este talento, cómo comunicarse, cómo manejarlo, etcétera, ¿no? Si esto no se da, los proyectos no van a funcionar. Esa es la parte medular y más importante. Después de que logramos esto, y obviamente las compañías contratan o incluyen a las personas, hay un tema de coaching y seguimiento, ¿no? Que dura mínimo 6 meses, ¿no? Donde nos reunimos periódicamente con las personas incluidas, con los managers, etcétera, para pues poder alinear cualquier desviación que pueda haber existido, ¿no? Entonces, si llevamos estos procesos completos conforme en la metodología, la gente que llega a las empresas va a ser muy exitosa en su trabajo. Si nos saltamos estos procesos, va a fallar, ¿no? O sea, luego llegan empresas con las que platicamos y, oye, es que yo intenté incluir, no sé, cualquier cuestión que nos digan, oye, esto, pero no funcionó. Y le decimos, oye, ¿por qué no funcionó? No, pues pues es que lo contratamos, pero pues ya de ahí no, pero somos súper incluyentes porque pues puede trabajar el que quiera con nosotros, ¿no? Y, o sea, sí, pero, o sea, nuevamente, ¿qué políticas, qué procedimientos, qué inversiones hiciste para que eso funcionara? Y generalmente la respuesta es, pues no hicimos nada, pues precisamente por eso fracasó. Entonces, o sea, tienes que invertir, tienes que prepararte, tienes que preparar a la gente y tiene que haber un seguimiento para que entonces los proyectos de cualquier tipo de neurodiversidad, perdón, neurodivergencia pueda ser exitosa. Incluso pues, también en temas de otro tipo de situaciones como discapacidad motriz, etcétera, ¿no? O sea, si no preparas a la empresa para que tenga rampas, tenga elevadores, etcétera, y dices, sí, que vengan, soy súper incluyente, que vengan, pero no tienes los accesos pues cómo van a llegar, ¿no? Entonces, esto es parte como del proceso que hacemos, ¿no? Gracias, Rubén. Y bueno, me hiciste recuerdo bueno, hicimos una actividad, un taller sobre sesgos inconscientes hace un tiempo, creo que ya es el año pasado, wow. Y algo que salía es que, por ejemplo, en el tema de discapacidad, Bolivia tenemos una normativa que obliga a las empresas, ¿no?, a contratar, si no me equivoco, es un 2% de personas con discapacidad. Y ahí en un espacio de absoluta confianza y apertura, muchas personas, sobre todo del área de talento humano, decían, pues ahí como que la tarea de alguna manera asignada o autoimpuesta era cómo nos libramos y pasamos el check, ¿no? O sea, no hay una comprensión de realmente la diversidad y lo que están perdiéndose las empresas por estos sesgos que tienen que ver, como tú has dicho, o sea, al final este es un tema más, posiblemente tiene mayor incidencia o mayor
fuerza, pero al final los sesgos son y afectan, bueno, hay un estudio que ha demostrado la pérdida enorme en millones de dólares de los Estados Unidos a raíz de los sesgos inconscientes, ¿no? O sea, Sí, como completamente. consecuencia. Entonces, ahora yo tengo una curiosidad y un poquito ya acercándonos, pues pasa volando el tiempo, pero Sí, sí, entendiendo que, sí. no, Sí, lo que estaba entendiendo viendo que el es. reloj y dije, Dios mío, y nos falta tanto por platicar. Pero lo que me gusta es que voy a terminar este año y después voy a empezar una segunda ronda porque, claro, la idea es como abrebocas también y poner temas en la mesa, ¿no? Muy, muy diversos, como te comentaba cuando hicimos también el primer contacto. Pero una curiosidad que yo tengo, porque tengo una hipótesis o un supuesto, es que qué rol desde la experiencia concreta tienen los liderazgos. ¿No? Porque muchas veces, y tal vez desde una experiencia con otro tema, que es un tema de mayor experiencia, expertise mía, es el tema de género, ¿no? Entonces, muchas veces se coloca o se hace una incrustación, como decías, me gustó esta palabra de, el tema de género que lo vea talento humano, ¿no es cierto? Pero tienes después una brecha, o sea, te están contratando a veces para check una certificación, que también hay que decir, ¿no? Pero en realidad el liderazgo no se cree para nada las cosas, ¿no? Y a ver, a veces tú dices, pero ¿por qué me están pagando si no creen? O sea, estamos haciendo un doble trabajo, ¿no? Porque tengo que convencer al liderazgo que me está contratando de que lo que me está contratando le aporta valor. Y otra cosa, sí, antes de darte la palabra un poco en esta participación de alguna manera final, es que me gusta mucho entender que esto no es una obra de caridad ni de bien social, etcétera. Este es una medida estratégica. Tú has hablado de potencial y has hablado de agregar valor. Y creo que de eso se trata. Al final, toda esta apuesta por la igualdad, la diversidad y la inclusión tiene un doble lado, ¿no? Y lo que una mujeres en un momento planteaba como el ganar, ganar, o sea, ganan las personas, pero al final, o sea, el aporte a las empresas es, sobre todo también a estas empresas del futuro, considerando los nuevos mercados, temas de riesgo, es incuestionable, ¿no? Entendiendo también la diversidad siempre y los sin embargos que digo en las frases, pero yo quisiera darte la palabra ahora para un poco ir cerrando y decir, yo tal vez un llamado a los liderazgos, que no necesariamente es el líder formal, la cabeza, el director, o sea, hay liderazgos formales, informales, pero ¿cuál es su rol y su importancia y qué podemos hacer también todos y cada uno, eso en nuestros 5 metros cuadrados? Sí, le diste un punto clave. El liderazgo desde donde se utilice o se funcione es clave. Si no lo hacen porque hay una convicción de que esto es rentable, de que genera un retorno, de que incluso ya las Big Four de las consultoras han lanzado diversos estudios que mencionan por qué es negocio, por qué es rentable los temas de diversidad e inclusión, ya de cualquiera, ¿eh? O sea, no nada más de neurodiversidad de todas las que se hablen, ¿no? ¿Por qué es rentable? Si los líderes no están conscientes de esto, es difícil que camine algo y sobre todo que los líderes se quiten el miedo. Una constante que nos encontramos con las compañías es que tengo miedo de hacer esto. ¿Por qué? Porque hay desconocimiento y el desconocimiento genera miedo. La buena noticia es que esto no es rocket science. O sea, cuando nosotros les damos las capacitaciones, luego nos dicen, oye, pero ¿qué voy a aprender? Como que se espantan, ¿no? Y dicen, oye, esto suena muy complicado. A ver, no es nada de la NASA, no es nada complejo. Son temas de comunicación organizacional. Si ustedes ya son managers, lo pueden aprender muy fácil, lo van a manejar. Este es el tema de quitarse el miedo y que entiendan que, como bien lo mencionaste, es un tema de estrategia porque es rentable para las compañías. Entonces, el rol de los líderes es clave. Muchísimas gracias, Rubén, porque realmente esto conecta con, estaba leyendo una frase antes de ayer, creo, sobre el tema de la integridad, la coherencia, o sea, al final, obviamente, no podemos ser fake, ¿no? Y fingir quienes no somos, pero creo que esta humanización de los liderazgos, ¿no es cierto? Esta humildad, tal vez yo comentaba en otro programa, creo que humildad es la palabra que más he escuchado en los programas, ¿no? Como te digo, ya voy por hacia el 40. Debe ser la palabra que más he escuchado, esta idea de hablar de lo humano desde distintos ángulos, de darse permiso de pensar en los liderazgos facilitadores, pero además en esto, ¿no? De que la coherencia, la transparencia, la autenticidad casi que se huelen, ¿no? O sea, tú Ujú. sabes, y es algo
intuitivo de alguna manera que tú no puedes explicar, pero tú sabes cuando un líder o una lideresa, porque no vamos ahí a Ujú, ujú. distinguir, pues realmente está siendo coherente. Y eso como yo creo que realmente se torna en un valor de mercado muy, muy importante, ¿no? Cada vez más hay evidencia sobre esto, que se puede llamar marca personal, se puede llamar muchas cosas, pero al final creo que es un mundo de coherencia donde el sector privado se repiensa. No quiere decir que pasa a ser de la sociedad civil, pero creo que, pues sí, tiene que cambiar de paradigma, invertir en su sostenibilidad porque, y invertir en el bienestar, porque eso a su vez le va a dar crecimiento. Yo de verdad quiero agradecerte, tal vez. Tengo una pregunta de curiosidad muy, muy Y dime, dime. concreta. En términos de hombres, mujeres, ¿cuál es la incidencia del autismo? Voy a delimitarme en esa Fíjate pregunta. que es eso, entra un poco dentro de los mitos. Se cree que es más en los hombres, pero la realidad es que, digo, todavía no tenemos evidencia científica. Lo que pasa es que sí hay más diagnósticos de hombres, pero lo que pasa es que las mujeres pueden desarrollar más fácilmente algo que se le llama masking. Por su naturaleza, las mujeres, digamos, en teoría son como más sociables, tienen más estas habilidades, ¿no? Entonces, más fácilmente pueden aprender y desarrollarse y entonces puede estar dentro del espectro, pero hace esto que se le llama masking y se cree que no están dentro, ¿no? O no van tanto a que las diagnostiquen, etcétera, ¿no? Entonces, realmente estimamos, creemos que es igual, aunque hoy obviamente hay más, más varones diagnosticados, pero creemos que es por este tema del masking que le llamamos. Qué interesante. Bueno, hay mis sesgos con los temas de género, pero creo que también, ¿no? Es interesante mirar porque cuál puede ser el impacto sobre estas mujeres que hacen, que, ¿no? Que utilizan el masking también para sobrevivir y porque han aprendido y porque siguiendo todas las normas de género. Bueno, eso será para otro Sí, programa. ¿Cuál es el impacto, digamos, de género, de pues estos menos diagnósticos, qué sé yo? Bueno, tenía esa curiosidad, no quería sí, sí, sí. cerrar sin irme con ello. Quiero agradecerte un montón, Rubén, porque creo que estos temas son fundamentales. Como yo decía desde Catalítica, la apuesta es por el bienestar, por el crecimiento y la sostenibilidad y el bienestar en el centro. Yo creo que es algo que también, esta preocupación que viene cargada también de ansiedades, de muchas cosas, de posiblemente la generación más joven, de poner el centro su bienestar, creo que también nos hace aprender a quienes ya no somos tan jóvenes, posiblemente en años, aunque sí, de pronto en manera de pensar, en energía, pero creo que es algo muy, muy importante. Así que gracias por la reflexión, gracias por la evidencia, porque eso es clave, ¿no? Que dejemos de actuar y tomar decisiones por nuestros miedos, que me ha encantado que lo pongas ahí, por nuestras inseguridades y jugando al poder desde, pues nada, eso, un juego al poder no basado en lo que sabemos, en lo que conocemos, en la evidencia, sino en nuestras creencias, nuestros mitos y nuestros tabús. Así que también, bueno, creo que es una invitación a los colegios. Bueno, como has dicho, podríamos seguir hablando muchísimo, Sí. muchísimo qué rol juegan las escuelas, los colegios, pero nos vamos a guardar para la siguiente ronda. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Por favor, si quieres despedirte, si quieres un mensaje muy, muy breve, pues tienes el micrófono. Sí, no, pues simplemente agradecerte el espacio, Silvia. Es un tema que hay mucho que platicar y mucho que hacer a nivel mundial, obviamente más en otros países que en otros. Pero bueno, invitarlos a que se den la oportunidad de conocer más sobre este tema. Si nos están escuchando de empresas, dense la oportunidad al menos de platicar y vean qué opciones hay para las compañías. Y bueno, nos pueden encontrar en specialisterne.com y ahí con gusto podemos agendar una llamada y platicar. Gracias, Rubén. Un fuerte, fuerte abrazo y seguimos conectados y pues trabajando por mundos más inclusivos de bienestar, que nos permitan realmente también construir un mejor futuro para todas y todos. Un abrazo grande. Igual un abrazo, hasta luego.